¿Qué tal? A ver, para que una cafetería de verdad funcione, no es suficiente con tener los mejores granos de café. Hay por ahí un ingrediente medio secreto que es el que garantiza que crezca y se mantenga a flote, el cumplimiento fiscal. Hoy vamos a desmenuzar esa receta paso a paso. Seguro que sí. ¿A quién no se le ha antojado? Imagínense, el olorcito a café recién hecho, el ruido de fondo de la gente platicando, esa sensación de crear un lugarcito especial. Es un sueño increíble, la verdad. Pero, para que ese sueño no se nos vuelva una pesadilla de números y problemas con el fisco, es súper importante entender ese ingrediente del que hablábamos. Chance no es tan divertido como escoger los muebles, pero créanme, es igual de clave. Ok, vamos a entrarle. El menú de hoy se ve así. Primero, la receta fiscal en general. Después, nos clavamos en los impuestos que van en cada taza de café que se vende. Luego, vemos qué le toca pagar al negocio como tal. También, cómo podemos bajarle a los impuestos con los gastos. Y al final, cómo dejar las cuentas bien claras con el SAT. ¡Arranquemos! Miren, esto es como cualquier buena receta de cocina. El éxito financiero de un negocio depende de saber mezclar bien los ingredientes, y en el mundo de las empresas, los impuestos son un ingrediente que no nos podemos saltar. Y bueno, lo primero que hay que saber es que no es un solo impuesto y ya. No. Una cafetería en México tiene que ver con 3 niveles de gobierno. Los impuestos federales, como el ISR y el IVA, que aplican para todos en el país. Luego están los locales o estatales, como el impuesto sobre la nómina. Y finalmente, los municipales, como el predial. O sea, es como un pastel de 3 pisos. Ahora sí, vámonos al mostrador. Cada vez que alguien vende un café, un panqué, lo que sea, no solo está cobrando por su producto. Sin saberlo, se convierte en una especie de recaudador para el gobierno. A ver, veamos qué impuestos están ahí metidos en el precio final. El más famoso de todos, claro, el IVA. Es este impuesto del 16% que se aplica sobre el valor que se le agrega a las cosas al transformarlas. Y justo aquí es donde se pone interesante para una cafetería. A ver, aquí está la magia, o bueno, la transformación fiscal. Se compran los insumos, granos de café, leche, fruta, y como son alimentos no procesados, su tasa de IVA es del 0%. ¡Cero! Pero en el momento en que se mezclan, se preparan y se sirven como un latte o un sándwich listo para consumir, ¡listo! Ese producto final ya lleva el 16% de IVA. El impuesto se genera justo por el servicio, por la preparación. Y ojo, que además del IVA, hay otro impuesto que se podría estar cobrando y ni en cuenta. El IEPS. Este es un impuesto especial pensado para que la gente no consuma tanto ciertos productos, como los que tienen muchas calorías o las bebidas con azúcar. En específico, se aplica una tasa del 8% de IEPS a los alimentos que no son de la canasta básica y que tienen una alta densidad calórica. ¿Y cuánto es eso? Pues más de 275 kilocalorías por cada 100 gramos. Así que sí, muchos de esos postres y antojos de una cafetería, como los chocolates, los helados, los dulces, hasta los flanes, llevan este 8% de impuesto. Por eso es súper importante revisar bien el menú para saber a qué productos aplica. Y no se nos olviden las bebidas. Para cualquier bebida a la que se le haya añadido azúcar, como refrescos o tés endulzados, hay que sumarle un IPS extra de $1 por cada litro. Muy bien, ya vimos los impuestos que se recaudan de los clientes. Ahora vamos a darle la vuelta a la moneda y hablemos de los impuestos que el negocio paga de su propia bolsa por sus ganancias y por tener empleados. Aquí están los 4 principales. El ISR, que se paga sobre las utilidades. El impuesto sobre nómina, que aplica si hay empleados. Las aportaciones al IMSS, SAR e Infonavit, que son un derecho de los trabajadores. Y claro, el impuesto predial, que se paga por el local. Ahora, el ISR no es parejo para todos. Cuánto se paga y cómo se calcula depende totalmente del régimen fiscal en el que esté inscrito el negocio. Y esta es, de verdad, una de las decisiones más importantes que se toman al empezar. Y esta tabla lo explica perfecto. Para una cafetería normalmente hay 2 caminos principales: Recico, el régimen simplificado de confianza, o el de actividad empresarial. Piénsenlo así. Recico es la vía rápida. Se paga un impuesto súper bajito, entre el 1 y el 2.5%, pero sobre el total de lo que entra, sin descontar gastos. Es genial si los márgenes de ganancia son altos y hay pocos gastos. Por otro lado, actividad empresarial permite deducir todo: la renta, los sueldos, la materia prima, y el impuesto, aunque la tasa es mayor, se calcula solo sobre la ganancia real. Es una decisión totalmente estratégica. Y justo hablando de gastos, si se eligió el camino del régimen de actividad empresarial, esta parte es oro molido. Las deducciones son la herramienta legal para bajarle a la cantidad sobre la que se calcula el impuesto.
Pero aquí el punto clave es este. No cualquier gasto se vale. Tienen que ser gastos que de verdad sean indispensables para que la cafetería opere. Y, súper importante, deben tener su factura fiscal, su CFDI. Aquí hay una lista con ejemplos de lo que sí se puede deducir según el propio SAT. Va desde la compra del café y la leche, los sueldos de los baristas, la renta del lugar, la luz, hasta la computadora que se usa para la contabilidad. Todo eso se resta de los ingresos y así se paga menos ISR. Ahora, un tema que siempre causa confusión, las propinas. La Ley Federal del Trabajo lo deja clarísimo. Las propinas que recibe un empleado se consideran parte de su salario, no son un regalito extra. Legalmente son parte de lo que gana. Entonces, ¿cómo se maneja esto fiscalmente? Pues tiene dos lados. Como es parte del salario, el trabajador tiene que pagar ISR por esas propinas, y el negocio tiene que retenerlo. Pero, y esto es muy importante, las propinas no son un ingreso del negocio por un servicio, por lo tanto, no se les cobra el 16% de IVA. Bien, ya vimos qué impuestos cobrar y cuáles pagar. El último paso de la receta es juntar toda esa información y presentarla bien y a tiempo ante el SAT. El ciclo es mensual. Cada mes hay que sentarse, calcular el IVA y el IEPS que se le cobró a los clientes, calcular el ISR y los demás impuestos del negocio y presentar la declaración. Normalmente, la fecha límite para pagar lo que salga es el día 17 del mes que sigue. Y pues ahí lo tienen. Entender los impuestos no tiene por qué ser un dolor de cabeza. Al contrario, es una herramienta. Conocer las reglas del juego permite planificar mejor, ser más eficiente y sobre todo da la paz mental para enfocarse en lo que de verdad importa, hacer un café espectacular. La pregunta ahora es, con esto en mente, ¿qué es lo que sigue para ese sueño? Ahora que ya lo sabes, comunícate con nosotros. En Nexus Consultores te atenderemos con mucho gusto.